en las afueras de un pueblo olvidado, donde las casas se desmoronaban bajo el peso de los años y la indiferencia. Un pequeño perro callejero de pelaje desaliñado y mirada temerosa vagaba entre sombras. No era hermoso según los estándares convencionales. Una oreja caída, cicatrices que contaban historias de supervivencia y una cojera que evidenciaba su difícil pasado. Los vecinos lo ahuyentaban con piedras y gritos. ¡Fuera! ¡Saco de pulgas!, exclamaban, mientras el animal se encogía, acostumbrado al rechazo. Los niños, imitando a sus mayores, lo convertían en blanco de sus burlas. Nadie se preguntaba por qué aquel perro seguía regresando al mismo barrio, como si buscara algo que había perdido. En la casa más alejada del pueblo vivía Ernesto, un anciano de 78 años cuya esposa había fallecido hace 5 inviernos. Sus hijos, dispersos por ciudades lejanas, apenas lo visitaban en Navidad. Sus días transcurrían entre el silencio de su jardín descuidado y los recuerdos que se desvanecían como la luz del atardecer. Una tarde particularmente fría, mientras Ernesto regresaba de comprar su pan diario, escuchó un gemido débil proveniente de un callejón. Al principio dudó sus rodillas. Ya no eran las de antes, y la oscuridad comenzaba a caer, pero algo en aquel sonido despertó una curiosidad que creía extinta. ¿Quién anda ahí?, preguntó, con voz temblorosa. El perro apareció temblando, con una pata sangrando, y los ojos llenos de un miedo que Ernesto reconoció inmediatamente. Era el mismo miedo a la soledad que él sentía cada noche. «Vaya, estás hecho un desastre, amigo», murmuró el anciano, acercándose lentamente. El perro retrocedió, desconfiado. Ernesto sacó el pan que acababa de comprar y partió un trozo. Lo extendió con mano temblorosa. «No tengo mucho, pero podemos compartir». Pasaron minutos que parecieron horas hasta que el animal, vencido por el hambre, se acercó cautelosamente. Tomó el pan y lo devoró sin apartar la mirada del anciano, listo para huir al menor indicio de peligro. «¿Tienes hambre, eh?» «Yo también, pero de otra cosa», susurró Ernesto, sintiendo una extraña conexión con aquel ser abandonado, contra todo pronóstico y las advertencias de sus vecinos. Ernesto decidió llevarlo a casa. Lo bañó con agua tibia, descubriendo que bajo la suciedad había un pelaje dorado con manchas blancas. Limpió sus heridas con el mismo cuidado con que su esposa había limpiado las suyas durante su enfermedad. «Te llamaré Esperanza», decidió, «porque apareciste cuando ya no la tenía». Las primeras noches fueron difíciles. Esperanza se escondía bajo la mesa, sobresaltándose con cada ruido. Ernesto, paciente, le hablaba constantemente, contándole historias de su juventud, de María su esposa y de los hijos que ya no llamaban. «¿Sabes? Antes era carpintero. Estas manos construyeron muebles que durarán más que yo», le explicaba mientras acariciaba la madera de la mesa que él mismo había fabricado décadas atrás. Poco a poco, Esperanza comenzó a responder. Primero fueron miradas furtivas, luego un tímido acercamiento, hasta que una noche, mientras Ernesto dormitaba en su sillón, el perro se subió a su regazo y se acurrucó contra su pecho. El anciano despertó sobresaltado, pero al ver aquellos ojos que ya no reflejaban miedo sino confianza, sintió que algo se rompía dentro de él. Lloró por primera vez desde el funeral de María, abrazando a aquel ser que, como él, había sido descartado por el mundo. La rutina de Ernesto cambió drásticamente. Sus mañanas, antes sombrías y silenciosas, ahora comenzaban con los ladridos entusiastas de Esperanza. Sus paseos, antes solitarios y breves, se extendían mientras el perro lo guiaba por senderos que había olvidado. «Vas a matarme con tanto ejercicio», bromeaba. Pero la verdad era que sus piernas se sentían más fuertes y su respiración más profunda. Un día, mientras paseaban por el parque central, una niña se acercó tímidamente. «¿Puedo acariciar a su perro, señor?» Ernesto, sorprendido por el interés de alguien en ellos, asintió. Esperanza, antes temeroso de los niños, se mostró gentil y juguetón. Pronto, otros niños se acercaron, y Ernesto se encontró contando historias sobre su nuevo amigo. «Estaba solo, como yo», explicaba, «pero nos encontramos y ahora ninguno lo está». Los padres, inicialmente recelosos, comenzaron a saludar a Ernesto. Algunos incluso le pedían consejos sobre carpintería o jardinería, recordando que aquel anciano solitario había sido una vez el mejor artesano del pueblo. La transformación no pasó desapercibida. Doña Carmen, la panadera, notó que Ernesto ahora compraba 2 panes en lugar de uno para mí y otro para mi amigo, explicaba con una sonrisa que iluminaba su rostro arrugado. El doctor Jiménez, que había tratado a Ernesto por depresión tras la muerte de María, quedó asombrado al verlo en la plaza,
jugando con Esperanza. Su presión arterial ha mejorado notablemente, comentó durante su revisión mensual. Lo que sea que esté haciendo, siga así. Pero no todo fue fácil. Una tarde, mientras regresaban de su paseo, encontraron la puerta de casa forzada. Alguien había entrado y robado los pocos objetos de valor que Ernesto conservaba, incluido el anillo de bodas de María que guardaba en una cajita junto a su cama. El anciano se derrumbó en el umbral, devastado. Esperanza, percibiendo su dolor, lamió sus lágrimas, y luego, sorprendentemente, comenzó a olfatear el suelo con determinación. Antes de que Ernesto pudiera detenerlo, el perro salió disparado calle abajo. Esperanza, vuelve, gritó, temiendo perder lo único que le quedaba. Tras una búsqueda angustiosa, Ernesto encontró a Esperanza en un descampado, ladrando frente a un grupo de adolescentes que se asustaron al ver al anciano aproximarse. Uno de ellos tenía en su mano la cajita con el anillo. Por favor, suplicó Ernesto. Ese anillo era de mi María. Es lo único que me queda de ella. Algo, en su voz, en su dignidad, a pesar de la fragilidad, toca al joven. Avergonzado, devolvió la caja y murmuró una disculpa antes de huir con sus amigos. Esa noche, mientras acariciaba Esperanza frente al fuego, Ernesto comprendió que aquel perro no solo había recuperado el anillo, había recuperado su propósito. Eres más listo de lo que pareces, le dijo, rascándole detrás de las orejas, y más valiente de lo que jamás seré yo. La noticia del perro héroe se extendió por el pueblo. La gente comenzó a visitar a Ernesto, primero por curiosidad, luego por genuino interés. Algunos traían galletas caseras, otros ofrecían ayuda para reparar la puerta dañada. El alcalde, impresionado por la historia, propuso que Esperanza participara en un programa de terapia con animales en la residencia de ancianos local. Ernesto, inicialmente dudoso, aceptó tras ver cómo su compañero iluminaba los rostros de aquellos que, como él, habían sido olvidados. Este perro que nadie quería, explicaba Ernesto a los residentes, me enseñó que nunca es tarde para importarle a alguien. Los meses pasaron, y la relación entre Ernesto y Esperanza se profundizó. El perro, antes desnutrido y temeroso, ahora lucía un pelaje brillante y una confianza serena. El anciano, antes encorvado y taciturno, caminaba más erguido y sonreía con frecuencia. Un día, Ernesto recibió una llamada inesperada. Era su hijo, Mayoere Carlos, anunciando que vendría de visita con su familia. «Papá, hemos visto los videos en internet», explicó. Ernesto, confundido, descubrió que alguien había grabado a Esperanza durante sus sesiones en la residencia y compartido las imágenes en redes sociales. El video mostraba cómo el perro, con infinita paciencia, apoyaba su cabeza en el regazo de una anciana que no había hablado en meses, hasta que ella, sorprendentemente, comenzó a acariciarlo mientras susurraba recuerdos de su infancia. La visita de Carlos fue incómoda al principio. Años de distancia habían creado un abismo entre padre e hijo, pero Esperanza, con su instinto infalible, se convirtió en puente. Jugaba con los nietos de Ernesto, quienes nunca habían visto a su abuelo tan vital en papá. «Te ves diferente», comentó Carlos durante la cena. «Tengo un amigo ahora», respondió simplemente Ernesto, mientras Esperanza apoyaba su cabeza en su rodilla. Esa noche, después de que todos se acostaran, Carlos encontró a su padre en el porche, contemplando las estrellas con el perro a sus pies. «¿Sabes? Mamá siempre quiso un perro», comentó Ernesto. Yo me negué. Demasiado trabajo, demasiado desorden. Decían qué tonto fui. Juntos repararon el techo que goteaba, pintaron las paredes descoloridas y arreglaron el jardín donde Esperanza corría feliz. Carlos, sintiendo el peso de sus propias ausencias, se sentó junto a su padre. «Nunca es tarde, papá». «Eso me enseñó Esperanza», asintió el anciano, «que nunca es tarde para abrir el corazón». La visita se extendió más de lo planeado. Carlos, conmovido por la transformación de su padre, decidió quedarse unas semanas más. Un documental local contó su historia, destacando cómo un animal abandonado había transformado no solo la vida de Ernesto, sino la de toda una comunidad. Algunos comenzaron a hablar después de meses de silencio. Otros mostraron mayor movilidad al intentar acariciarlo. «Deberías venir a vivir con nosotros», propuso Carlos una tarde. «Tenemos espacio de sobra. Así podremos vernos más seguido», explicó. «Y los niños quieren saber cómo está Esperanza. Va directamente hacia quien más lo necesita ese día». El cumpleaños de Esperanza, lo llamó, aunque nadie sabía realmente cuándo había nacido el perro. Hubo pastel, juegos y muchas fotografías. Era joven, con una bata blanca bajo el abrigo. El alcalde entregó a Esperanza una medalla simbólica por servicios extraordinarios a la comunidad. Con cirugía,
podría recuperarse completamente. Ernesto miró a su alrededor, a la casa que había construido con sus propias manos, al jardín donde había plantado árboles con María, al perro que dormitaba bajo el sol. Este es mi lugar, hijo. Aquí encontré a Esperanza, o él me encontró a mí. Aquí es donde debo estar. Juan Carlos comprendió. Antes de partir, instaló una computadora y enseñó a su padre a usar videollamadas. Después de semanas de recuperación, durante las cuales todo el pueblo se turnó para visitar y animar a Esperanza, el perro dio sus primeros pasos sin cojera. Verlo correr libremente por primera vez arrancó lágrimas a Ernesto. Antes de que terminara la fiesta, se había organizado espontáneamente una colecta. Junto con Esperanza, visitaba escuelas para hablar sobre responsabilidad y compasión. La panadera ofreció el dinero que guardaba para renovar su horno. Esperanza, ahora completamente recuperado, vigilaba el jardín con serena dignidad. Me enseñó que el amor puede encontrarse en los lugares más inesperados. Pero la verdad es que tú me rescataste a mí. El refugio de animales local, antes desatendido, recibió donaciones y voluntarios. Varias familias adoptaron mascotas abandonadas, inspiradas por el ejemplo de Ernesto. El maestro de escuela donó lo que ahorraba para sus vacaciones, transformando no solo sus vidas, sino las de todos a su alrededor, demostrando que a veces el amor más profundo nace de las circunstancias más improbables. Incluso los adolescentes que habían robado a Ernesto aparecieron con sus ahorros, buscando redención. La fama del perro y el anciano continuó creciendo. La residencia de ancianos reportó mejoras significativas en los residentes que interactuaban con Esperanza. Es como si entendiera exactamente lo que cada persona necesita, comentaba la directora del centro. Un año después de aquel encuentro en el callejón, Ernesto organizó una celebración en el parque. Todo el pueblo asistió, y junto a él un perro de pelaje dorado, que ya no cojea a ambos, recordándonos que nunca es tarde para un nuevo comienzo. Durante la celebración, una mujer se acercó tímidamente a Ernesto. Señor Ernesto, soy la doctora Vega, veterinaria. He seguido la historia de Esperanza, y hay algo que debería saber. El corazón del anciano se encogió. ¿Estaba enfermo su amigo? Era grave. Esperanza tiene un tumor, explicó la doctora. No es maligno, pero está presionando su columna. Es lo que causa su cojera. Ernesto palideció. La operación era costosa, mucho más de lo que su modesta pensión podía cubrir. Haré lo que sea necesario, afirmó con determinación. Venderé la casa si hace falta. La noticia se extendió rápidamente entre los asistentes. Este perro nos ha dado tanto, explicaban. Es nuestro turno de ayudar. La operación fue un éxito. Míralo, susurró a la doctora Vega. Finalmente, libre de su pasado. La historia de Esperanza inspiró cambios más allá del pequeño pueblo. El anciano, ahora de 80 años, se convirtió en un defensor apasionado de los derechos animales. Este perro me salvó la vida, confesaba a los niños. Una tarde, mientras descansaban en el porche después de un largo día, Ernesto contempló a su amigo. ¿Sabes algo, amigo? Todos pensaban que yo te rescaté a ti, murmuró el anciano, acariciando el lomo del perro. Esperanza lo miró con esos ojos que parecían entender cada palabra. Apoyó su cabeza en el regazo de Ernesto y, juntos, contemplaron el atardecer. Dos almas que el destino había unido cuando más se necesitaban. En el pueblo ahora los llaman el milagro del callejón Anum, perro que nadie quería, y un anciano que todos habían olvidado. Y así cada tarde pueden verse dos figuras caminando lentamente por el